Voz del Derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad, donde todos los interesados en aprender temas jurídicos, temas realmente asociados a esta bonita materia del derecho, la contabilidad, la administración, nos juntamos para comprender pues estos temas con personalidades y de la mano de grandes expositores que conocen de los temas y que siempre nos honran con su presencia, recordándoles que este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la actual secretaria académica de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y de verdad es un privilegio estar siempre con ustedes. Y el día de hoy estamos de manteles largos, ya que celebramos el tema que vamos a platicar, que es sobre la desaparición forzada en México, y sobre todo también por la personalidad que tenemos, que es la doctora Patricia Ordóñez León, quien es una abogada muy prestigiada, sobre todo en la materia. Ya cuenta con muchos años de investigación, es una experta, digo, ya la conocerán en su exposición y realmente es un gusto estar con ella en estos momentos, sobre todo porque, ¿qué creen, queridos amigos? Tenemos también una primicia, que es que ya salió a la venta su libro precisamente sobre la desaparición forzada en México, editado por Tirán Leblanc. Ya lo pueden adquirir. Y pues vaya que festejamos este nacimiento de este nuevo hijo literario, por así decirlo. Querida doctora Patricia Ordóñez, muchas gracias por aceptar y sea bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Juan. Un gusto estar contigo de manera virtual, derivado de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Agradezco el espacio y muy contenta de estar aquí y para platicar algo desde mi poca o mucha visión, lo que hemos estado investigando sobre el tema y tratar de hacer un aporte a la comunidad académica, a los estudiantes, a la sociedad en general, sobre ese tema que a muchos nos llama la atención, a muchos como ciudadanos les puede llamar y pueden preguntarse qué es la desaparición forzada, que constantemente estamos viendo avisos de fiscalía, por ejemplo, las alertas Amber de personas que están desaparecidas y que, bueno, en algunos casos, no todos, por supuesto, porque en el caso de desaparición forzada tienen que haber ciertos elementos para que se configure como tal, puede darse, ¿no? Muy contenta, gracias por tus palabras de bienvenida. Y ahí vamos trabajando cada día, contenta, insisto, y pues sí, presentando a este niño que lo vamos a bautizar prácticamente en este evento, recién salido, recién publicado. Tiene unos días que está disponible en versión impresa por Tirán Leblanc. Y para mí es un gusto, una satisfacción, una verdadera distinción que esta editorial y la red Rigia sea quien esté avalando la publicación del libro, ¿no? No, y eso está increíble. Perdón, doctora. Adelante, adelante. No, esta parte es fantástica porque efectivamente es Rigia, está prologado por el doctor Juan Pablo Pampillo, quien es un agente de mucho prestigio en este país y que tiene mucha trascendencia, ha escrito sobre muchos temas y que está dentro de la red, ¿no? Puedo decir que de todos los que integramos en la red, siempre he dicho, soy creo que la más humilde de todos estos personajes que se encuentran ahí. Y está fantástico que haya sido Juan Pablo quien haya prologado este libro. No, pues está mejor, sobre todo porque es reflejo de su gran trayectoria. Como bien lo señalábamos tras bambalinas, usted también lo señala, pues es un producto de años de investigación. Déjenme decirles, amigos, que realmente estamos con una autoridad en la materia, y no solo en tratados en desaparición forzada, sino en muchos otros ámbitos. Ella es doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, maestra en Derecho Civil, licenciada en Derecho egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Fíjense, desde el 2012 es profesora investigadora en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, de la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana y el Registro de CONACYT. Imagínense, nada más, si no ha tenido ya trayectoria en investigación, aparte, pues se ha destacado en la función pública, digo, ha sido una servidora pública de gran envergadura, destacando su participación como secretaria judicial y proyectista de juez en el Poder Judicial, gerente jurídico de Banobras, gerente fiduciario en HSBC México, titular de la Unidad Jurídica de Procesos Civiles y Penales, de la Consejería Jurídica, directora general jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, directora de la Unión de Crédito de Tabasco. Pues vaya, realmente hoy por hoy pues es una personalidad en la materia, y tengo entendido, doctora, si no estamos atrasados en información, pero también se desempeña como comisionada hoy por hoy en el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Sí, así es. El pasado mes de julio, me designó el Congreso del Estado como comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco. Ahí estamos trabajando en un tema de derechos humanos, que es el acceso a la información. Y pues ahí tenemos unos meses empezando a hacer camino en ese instituto. Ahora bien, ya lo vieron, damas y caballeros, pues que no estamos hablando con cualquier personalidad. Pero bueno, la estrella es la doctora. Vamos a entrar al tema que nos atañe. Doctora Patricia, el tema sin duda de la desaparición forzada de personas en México ha sido un tema que creo yo un poco desde antes del famoso caso de Rosendo Radilla, que vino a romper paradigma en derechos humanos, pues ha existido lamentablemente. Es algo que lacera constantemente el tejido social, que daña familias, que daña de manera irreparable pues el Estado de Derecho muchas veces. ¿Qué nos puede decir, sobre todo para todas las personas que nos están escuchando, cómo podemos ir adentrándonos a la desaparición forzada? ¿Qué es esto de la desaparición forzada de personas y cómo es que se va originando este concepto, doctora? Bueno, hace un momento comentaba de que constantemente, o bueno, de manera frecuente, diría yo, logramos ver a través de las redes, de Twitter, de Facebook y en algunas oficinas de instituciones de gobierno, carteles o solicitudes de búsqueda de personas. En estos casos, bueno, pues se levantan alertas Amber cuando hay las denominadas alertas Amber cuando alguien está desaparecida, ¿no? Pero se han dado casos donde básicamente se atribuye al gobierno o a las autoridades, para no señalarlo de manera tan expresa, sino más general, a las autoridades, quienes desaparecen, por así decirlo, o se les imputa que pueden ser los responsables de que estas personas no, de un día para otro no se localicen. Los mayores casos se han dado en gobiernos de regímenes dictatoriales. Me podría remitir a Chile como un país latinoamericano donde hay un antecedente interesante de número de personas que desaparecieron en esa época. En la Unión Soviética también hay antecedentes y en aquel momento pues el Tribunal de Nuremberg ha conocido sobre situaciones de desaparición forzada. En el caso de México, pues podemos decir que en algunos movimientos, como el caso del movimiento estudiantil del 68, desaparecieron algunas personas que no se logró identificar o no se ha logrado todavía saber dónde están o qué fue lo que pasó con ellas. Y a partir de ahí surge una serie de cuestionamientos y se empieza a configurar esta figura jurídica de desaparición forzada. ¿Por qué es diferente a una cuestión de secuestro? ¿Por qué? Porque se trata de un delito donde hay una serie de elementos diferentes. Tiene que haber precisamente la intervención de la autoridad y tiene que haber ninguna situación de manera específica por la que estén pidiendo algo a cambio. La persona desaparece y tú bien haces referencia al caso Radilla Pacheco, que es un caso que sin duda cambió la Constitución mexicana. Y no solo cambió la Constitución mexicana, cambió la forma de ver los derechos humanos en este país. Vino a dar
un parteaguas, y así yo lo he señalado en muchas ocasiones, porque modificó de fondo la Constitución, hizo un cambio en el artículo primero, señalando que se deben respetar por encima de cualquier otro derecho en este país los derechos humanos. Y esta reforma viene porque este caso, Radilla Pacheco, pues, ocurre que desaparece una persona y todas las imputaciones van hacia el ejército. El ejército, pues es con quien se le vio la última vez, o de lo que se supo, de la información que se vino recabando y que obra en el expediente que se fue a la Corte Interamericana, de que esta persona pues fue sustraída y fue levantada por el ejército, ¿no? Muchos años después han pasado para que todavía no se encuentre el cuerpo de la persona, porque esa es otra situación interesante que ocurre en los temas de desaparición forzada. Desaparece la persona, no está localizable, se puede dar una declaración de ausencia, pero va más allá, no encuentras un cuerpo, un indicio de qué fue lo que pasó con esta persona. En el caso de Chile, que era donde yo estaba ejemplificando como Latinoamérica, específicamente en la época de Pinochet, pues hubieron muchas personas desaparecidas. En el caso de Colombia, a manera de hacer otro ejemplo, pues sabemos que Colombia fue motivo del narcotráfico, de las drogas, y que hubo también mucho problema de las guerrillas internas que se gestaron en Colombia. Y a raíz de eso desaparecían las personas. Hay notas, hay casos que se llevaron a la Corte Interamericana donde incluso desaparecieron niños menores de edad, personas en gran cantidad. Y no se sabe hasta la fecha qué fue lo que pasó con ellos. Se atribuye, pues repito, al narcotráfico, a las drogas, que fueron quienes intervinieron y que fue los propios cárteles que desaparecen a las personas por cuestiones, digo, los intereses que se mueven ahí pues son muy especiales. Y bueno, sin saber cuáles fueron las razones por las cuales, pero a estas personas se les atribuye a los cárteles que son quienes los desaparecieron. Igual, en el caso de los regímenes autoritarios, en alguna cuestión quizá alguna disidencia, algún levantamiento de mano, algún pronunciamiento, algo o algún grupo que empezó a gestarse en contra, y pues en ese momento desaparecen las personas, ¿no? Prácticamente o de manera general, esto es lo que ocurre con los temas de desaparición forzada. Perfecto. Y doctora, ¿cómo podríamos decir que esté la regulación hoy por hoy? Por ejemplo, a nivel internacional, ¿existe alguna regulación en materia de desaparición forzada de personas? Bueno, hoy por hoy la Corte Interamericana, a la que nos hemos sujetado varios países, de México hacia abajo, en el continente americano, ha emitido varias resoluciones, y estas tienen una importancia porque son resoluciones vinculantes. Lo que quiere decir es que obligan a los estados que se han adherido a la convención a cumplir con las órdenes que emita la Corte Interamericana. En primer lugar, bueno, este es un punto muy importante, y los tratados internacionales que existen sobre la materia de género, de niños, de niñas, que de alguna manera protegen en mayor medida este tipo de delitos. A nivel internacional hay muchos casos. Guatemala también es un referente donde se dieron muchos casos de desaparición forzada y también se llevaron a la Corte Interamericana. Entonces, de manera internacional podemos decir que estamos sujetos, todos los países de Latinoamérica que están adheridos a la convención, a la competencia de esta sobre estos materias, sobre estos rubros. De manera nacional hay una ley general y hay una ley federal sobre la materia, sobre desaparición forzada. Y dijéramos que de manera paralela está la ley de protección de víctimas. Esta ley de protección de víctimas atiende, o su finalidad es proteger a los familiares de quienes han sufrido algún delito. En el caso de las personas que han sido víctimas de la desaparición forzada, bueno, pueden ser
protegidos o están protegidos por la ley de víctimas. Existe incluso una institución que está enfocada para darle asesoría a las víctimas, protegerlas y acompañarlas en todo el proceso, hasta el momento en que sepan o que tengan algún resultado de dónde está, dónde quedó, qué fue lo que pasó con el familiar que tienen desaparecido. Y a nivel interno, a nivel México, en el libro se hace un comparativo de los diferentes puntos o los diferentes avances que tienen de la materia en los diferentes estados. ¿Cómo está regulado en los diferentes estados? ¿En qué punto está? ¿Y qué falta por hacer? Entonces, de manera general, sí hay ahí una regulación. Se han constituido grupos de trabajo y me voy a remitir un poco al reciente caso de Ayotzinapa, que fue un caso muy sonado, que a todos nos ha interesado, nos ha llamado la atención y nos ha mantenido muy pendientes de querer saber. Porque uno de los puntos que tiene la desaparición forzada es el derecho a la verdad, el derecho a conocer qué fue lo que pasó con esa persona. Porque desaparece desaparece la persona, desaparece el ser humano, desaparece, supongamos, un grupo, los de Ayotzinapa, ¿no? Los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecen, pero no se sabe qué fue lo que pasó. Y hay un punto muy importante que es la verdad, y la verdad histórica. Y algo que se solicita, que se exige, es conocer cuál es la verdad histórica y cuál es la verdad, qué fue lo que pasó realmente, ese derecho a la verdad. Y se constituyen grupos de trabajo para poder estudiar la situación, analizar la situación. Muchas veces se hacen visitas in situ, se trasladan estos grupos de trabajo a los países donde ocurren los casos de desaparición forzada para realizar una serie de levantamientos de evidencias, de elementos que permitan conocer qué fue lo que pasó. Entonces, estos grupos están integrados por expertos en la materia que tienen diferentes pericias y con la finalidad precisamente de llegar y poder conocer qué fue lo que pasó. Escuchamos en el caso de Ayotzinapa, y lo cito porque fue un caso muy reciente y muy sonado y además un poco actual, dijéramos. Inclusive escuchamos que vinieron expertos para poder identificar los huesos, las osamentas y demás, y hacer búsquedas con aparatos, con instrumentos, con herramientas que puedan ubicar dónde se puede, a partir del último lugar donde estuvieron, a partir de la recopilación de datos, de la investigación que se tiene que hacer, poder llegar y poder ir teniendo elementos que uno a uno vayan reuniéndose y estos ya en su conjunto sirvan para poder conocer qué fue lo que pasó. En este caso, hemos escuchado diferentes noticias, hemos escuchado diferentes puntos de vista. Algunos dicen, bueno, es que estas personas, los estudiantes los vieron la última vez que son de Chilpancingo, en Guerrero, y que después en determinados momentos salían ellos a hacer colectas para la universidad, para obtener recursos, y sus familiares dicen, bueno, la última vez fue que salieron a la escuela, a la normal, y ya no volvimos a saber de ellos, ¿no? Todavía no conocemos qué fue lo que pasó, no hay una respuesta, ya hay un avance importante que es ante la ONU. La ONU, debo decir que es específicamente de donde sale esta figura o esta parte de donde está ligada la parte de la desaparición forzada. La ONU, dentro de la ONU, dentro de la organización, hay diferentes rubros. Por ejemplo, está la parte de género, que está enfocada hacia la mujer, que es la CEDAW, y que recientemente, por ejemplo, fue designada la doctora Leticia Bonifaz como la representante de nuestro país ante la ONU y el comité de género. Así como existe este comité, hay un comité para tema de búsqueda, para tema de desaparición forzada. Y de ahí
salen los elementos de trabajo, las directrices, los objetivos, las políticas públicas de manera internacional que se dan para poder avanzar y poder conocer más sobre este tema. ¿Por qué la ONU, no? Finalmente, la ONU sabemos que fue constituida después de la Guerra Mundial y que fue para hacer una alianza de los diferentes países y por eso es la Organización Nacional, Naciones Unidas, ¿no? O Naciones Unidas. Y que es precisamente temas enfocados hacia la paz, hacia la educación, hacia la salud. Y hoy, como todos estos son, bueno, desde siempre, no hoy, son parte de los derechos humanos, la salud, la vida, la integridad, pues son los temas que recoge Naciones Unidas. Y a partir de aquí salen las diferentes directrices, las diferentes políticas para poder dar pie o para poder ahondar y poder trabajar todos estos temas. Entonces, finalmente, en este caso es un poco buscar que a través de la organización y las convenciones que hay internacionales que se han firmado sobre la materia, en este caso existe la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta convención señala de manera específica que no existe, por ejemplo, dice en el artículo 22, y lo voy a citar como tal, la inexistencia del registro de personas privadas de libertad constituye en sí una violación a las obligaciones contraídas por el Estado parte. Y ahí, bueno, hay diferentes interpretaciones sobre la sustracción de la ley, sobre la vulneración al derecho de la libertad, de la vida, de la personalidad, que algunos casos van citando de manera específica, ¿no? Entonces, hay tratados internacionales que están, las convenciones de las cuales se derivan estos temas. Por ejemplo, si te comentaba hace un momento, el CEDAW, la convención, la parte que asume la doctora Leticia Bonifaz, precisamente recientemente, que va a asumir el cargo el próximo enero, esta está enfocada hacia género, hacia temas de género, que están relacionadas con la Convención Belém do Pará. En el caso del tema de desaparición forzada, está relacionado con la convención que les acabo de mencionar, que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y por ejemplo, en este punto, doctora, parece a veces que el mensaje es que a nivel internacional es donde más preparación hay y más preocupación hay en ver atención para erradicar la desaparición forzada. Decía usted casos muy emblemáticos, ¿no? Tuvimos el de Rosendo Radilla, que tuvo medios reparatorios, ¿no? A través de la Corte Interamericana, en donde pues se decía, ¿sabes qué? Pues tienes que modificar tu legislación, tienes que pues meter en una disculpa pública, me parece que había una compensación económica. Así es. Y otras medidas más, ¿no? Y luego se presenta lo de los 43 de Ayotzinapa, y a veces la reflexión es que no se está haciendo nada, ¿no? Porque precisamente hubo una presión internacional, tuvieron que venir los expertos, tuvieron que hacer sus investigaciones, y uno de los temas que se buscan, como bien decía usted, era la verdad. Ya ni siquiera por conocer la verdad solamente para cerrar un asunto, sino porque también al conocer qué pasó, pues también se repara el daño que se le puede causar, en este caso, a sus familiares, ¿no? ¿Por qué en México considera usted que hoy por hoy no hay medidas eficaces para, pues de alguna forma, contrarrestar o explicar la desaparición forzada en un tiempo, pues congruentemente corto, ¿no? Porque pues a veces pareciera que no, o me puedo equivocar y tal vez sí hay las medidas, pero no se ven tal vez, o no sé qué nos pueda decir.
Mira, por el tipo de delito y por el tipo de situación, lo que conlleva en sí la desaparición forzada, los casos tardan muchos años en resolverse. De manera lamentable lo debo decir, porque no se avanza mucho sobre el tema, ¿no? Como bien dices, poco interés, y lo digo con mucho respeto, poco interés se ha mostrado por este tipo de situaciones en algún momento, ¿no? Y en otros momentos, por la misma situación de que no tienes más que indicios y el tipo de delito se atribuye a autoridades, pues son temas muy delicados, son temas donde tienes que cuidar mucho que realmente haya una verdadera protección a las víctimas, porque a los familiares de las víctimas, si bien dices la reparación del daño en este tipo de casos, como el caso Radilla que ha señalado, fue decirle al Estado mexicano, reforma la Constitución, dale el rango constitucional a los derechos humanos, es darles el respeto, que es de donde viene de la parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y darles el grado de derechos humanos a la protección de derechos humanos en un primer lugar, ¿no? Pero también lo es que en este caso, si bien dices, hubo una reparación económica, pero ¿cuántos años después? En el caso de derechos humanos, las reparaciones muchas veces se estiman en montos económicos, tratamientos psicológicos, tratamientos médicos, reponer o reparar el proyecto de vida de la persona, porque no es lo mismo que ocurra un delito que atenta contra un derecho humano de una persona joven que tiene un proyecto de vida todavía más amplio, más grande, por el antecedente del tiempo de vida que podemos llegar a tener, a que ocurra en una persona mayor. Entonces, el proyecto de vida es muy diferente. Sin embargo, ambos tienen la misma condición de ser seres humanos y ambos tienen la misma condición de estar protegidos por la Constitución y de tener los derechos humanos que la misma Constitución consagra. Entonces, ¿qué ocurre? Que son delitos donde no tienes tantas evidencias para poder llevar y para poder llegar hacia la verdad. Insisto, hay colectivos en México que se han enfocado específicamente y se han constituido para esto, para pedir, insistir, investigar incluso sobre estas personas desaparecidas y de alguna manera coadyuvan o buscan coadyuvar en la investigación, pero la función principal o la obligación principal de localizar a estas personas está en la Fiscalía General de la República, es quien tiene la función de hacer la búsqueda. Incluso es donde a través de la comisión de, de las personas, de las familiares de víctimas, tienen ya la vinculación o tienen que tener ese apoyo, ese respaldo para que sean asesorados mientras se investiga el delito como tal. Entonces sí se hace una investigación, pero ahí es un poco, es como es un tema del que partes de nada, por así decirlo. Están las personas y de pronto desaparecen. Empiezas a armar el rompecabezas, ¿no? Muchas veces en un delito de secuestro, bueno, sabes que la persona ya estuvo en tal lugar, llamaron, pidieron una recompensa, tienes algunos elementos. Puedes rastrear alguna llamada, puedes saber quiénes fueron las personas con las que más frecuentaba y demás, pero en este tipo de delitos, como son supuestos muy específicos, tienes que partir de ir recopilando información que muchas veces tienen que venir los comités de búsquedas especializados para coadyuvar y tratar de llegar a la verdad, que eso es lo que muchas veces los familiares es lo que necesitan. Necesitan saber qué fue lo que pasó con su familiar y también la reparación. Como dices, en el caso, como señalaste también, en el caso Radilla Pacheco, viene una compensación económica, pero viene muchos años después, muchos años después. Sí, También podemos decir que tenemos un paso muy adelante con la Convención de Personas de Desaparición Forzada ante la ONU, y ahí nos representa, ya se instaló
y eso es muy importante, ha sido muy celebrado dentro de los expertos, diría yo, en temas de derechos humanos que llevan muchos años más adelante en investigaciones de este tipo, cuando se constituyó, cuando se instaló, que se anunció en meses recientes por este gobierno, pues ha sido muy celebrado porque también eso nos da un poco más de seguridad o de confianza en que vamos a poder conocer qué fue lo que pasó con este tipo de situaciones. Y por ejemplo, doctora, ¿considera usted que tal vez haya algunas cuestiones, problemas que propicien que haya más violaciones a derechos humanos? Por ejemplo, para la desaparición forzada. En estricto sentido, yo te diría que vivimos en un país donde tenemos derecho a la libertad de expresión, Uh-huh. tenemos derecho a hacer una manifestación siempre y cuando no cause un perjuicio a un tercero, Sí, y tenemos derecho a poder solicitar a través de los medios establecidos, legales, legítimos, pues que se cumplan con nuestros derechos, ¿no? Vivimos en un país, en un estado democrático, y las instituciones para eso están. En el caso de los países donde han estado bajo regímenes autoritarios, bueno, puedo decir que ahí, pues, estos derechos de alguna manera están privados, suspendidos, por así decirlo. Y bueno, si te pronuncias o si haces alguna manifestación, pues entonces sí puedes ser víctima de tal delito, ¿no? Corres más riesgo. Pero en el caso de México, vivimos en un país donde hay una libertad plena, siempre y cuando nuestros derechos no estén, no lesionen los derechos de terceros. Entonces, eso es muy importante porque finalmente tenemos la Constitución básicamente como letra máxima así es. jurídica de nuestro país, protege a todos los mexicanos y a quienes se encuentran en este país para que los derechos humanos sean respetados como tales. Y si en algún momento se violenta, tenemos la posibilidad de acudir ante un juicio de amparo, por ejemplo, si se emite alguna orden de aprehensión y esta orden no tiene un sustento, se puede interponer el amparo para saber qué fue para protegerte y para que de alguna manera es un juicio que te da cierta protección ante alguna violación que te dé alguna autoridad o que sufras por algún acto de autoridad. Y no solamente en materia de privación de la libertad, sino también en los juicios, en las diferentes situaciones. Bueno, existen los medios constitucionales y legales para poderlos hacer valer. Entonces, en estricto sentido, no debemos de tener o tendríamos que ser de los países. Y bueno, lo debo decir, no tenemos un número tan elevado de casos de desaparición forzada comparados con países como Chile, Guatemala, Argentina, que han tenido una mayor cantidad de desaparición forzada. Y no es como consuelo, ¿no? Porque puede sonar no estamos como ellos, pero no Estamos sabemos. tan mal. Exacto, o sea, puede sonar a eso, pues, qué esperanzas, ¿no? O sea, no estamos, pero hemos tenido y a lo mejor para allá vamos. Digo, no, puede ser interpretados desde Uh-huh. diferentes puntos de vista, ¿no? Y se puede tomar así mi comentario. Pero a lo que yo me refiero es que tenemos medios para poder hacer valer las violaciones a derechos humanos y que como tales en este Estado de Derecho y con la libertad en la que vivimos, pues no debe presentarse este tipo de delitos, ¿no? Excelente. Doctora, y por ejemplo, ¿sabe cómo estamos hoy por hoy en los estados? Digo, hemos hablado a nivel federal, a nivel internacional, pero hoy por hoy la tarea legislativa estatal considera que va evolucionando, sobre todo también para ir previniendo esta comisión de este delito, por ejemplo. Sí, sí hemos avanzado. O sea, a raíz de la reforma del 2011 y de las diferentes, de la recomendación que hubo y demás, hay un avance importante y aquí estoy buscando mi cuadro en el texto.
Sí. Por ejemplo, podemos decir que ya algunos estados no solamente tienen tipificado el delito, sino también ya tienen la ley de víctimas y la ley en materia de desaparición forzada. Dentro del libro aparece un anexo donde están los diferentes estados de la República, están contenidos todos, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, Ujú. y ahí hay un análisis comparativo y ahí se señala, por ejemplo, si ya tienen ley de víctimas, si ya tienen, por ejemplo, algunos, como en el caso del Estado de México, ya hay una ley para la declaración de ausencia por desaparición de personas en México. Ok. Hay una comisión de búsqueda de personas, existe la Fiscalía especializada en materia de persecución de delitos y de desaparición forzada y la Ley General de Víctimas. Quiero puntualizar un poco en cuanto a la ley para la declaración de ausencia. El Código Civil señala que para que una persona se declare, se considere que existe una presunción de muerte, se tiene que pasar por las diferentes etapas de la ausencia. Primero, que Ok. esta persona no está, ha desaparecido. Después, el Código Civil señala un plazo ¿De para cuál sería el poder, plazo, más o menos? dijo, 365 días, Ah, digo, no tengo no aquí se preocupe. a la Pero sí mano. tenía claro que era que para, por ejemplo, cuando operaba lo que decíamos al inicio, ¿no? Cuando desaparece una persona, nada más, por ese sentido, creo que son 72 horas para que se dé un aviso de Sí, ausencia, de desaparición. Pero tratándose de desaparición forzada, aumenta todavía más el sí. plazo, ¿no? Ok. Así es. Y para que Fiscalía detone o emita una alerta de búsqueda, bien dices, tienen que pasar 72 horas. Si de pronto desaparece un familiar, un conocido, inmediatamente no actúa Fiscalía. Tienes que agotar, buscarlo, dónde estuvo, hacer ya que verdaderamente tengas la presunción de que esta persona está desaparecida y se Ok. tiene que presentar una denuncia y a partir de la presentación de denuncia y que esté integrada de manera total, es que se emite la alerta para la búsqueda de la persona. Y el Código Civil dice, bueno, para que una persona, si una persona desaparece y después quiere hacer uso, por ejemplo, de sus bienes o de sus cuentas bancarias y demás, pero los familiares quieren hacer uso, tiene que haber una declaración de ausencia y se tiene que nombrar a alguien para que lo pueda hacer. Pero no solo ahí, sino tienes que llegar hasta el punto de que exista una presunción de muerte, que lo declaren muerto como tal para poder iniciar la sucesión. Entonces tiene una implicación que va más allá. Y en materia civil hay ciertos plazos que se tienen que cubrir, precisamente cuando se trata de una persona que desaparece, que es diferente a cuando se trata de más cantidad de personas, cuando se está en el supuesto de una desaparición forzada. Es ahí la diferencia. Y en el caso del Estado de México, que es el que estaba yo Sí. señalando, es interesante que ellos ya tienen una ley del 2017 específicamente para la declaración de ausencia de las personas que son víctimas de desaparición forzada. Y así puedo decirles que en todos los estados hay un avance en cuanto a los códigos, a la codificación, como en materia penal, como un delito, la desaparición ya de personas como tal. La ley de víctimas, que es muy importante porque, como les comentábamos, es la protección o el ayudar, acompañar a los familiares de quienes han sido víctimas de este delito. Me puedes decir, bueno, pero ya existe en fiscalía un asesor para la persona que es víctima del delito. Sí, pero en el caso de desaparición forzada, como es un delito diferente o como es un supuesto diferente, necesita un acompañamiento diferente, necesita un acompañamiento psicológico también para poderle apoyar a los familiares sobre cómo va a asumir y cómo tiene que ir llevando este proceso, porque es un proceso, digo, que tu familiar desaparezca de un día para otro,
que no te estén pidiendo recompensas, que no sabes exactamente qué es lo que pasó. Si definitivamente ante un secuestro se sufre de una forma terrible, te platican quienes han sido familiares, quienes han sido víctimas de secuestro, en este tipo de situaciones que no sabes si va a llegar, que muchas veces los familiares dicen, yo lo único que quiero es encontrar el cuerpo para poder saber qué pasó y poderlo tener y saber dónde está el cuerpo, pero que no sabes ni dónde está. Y esto no es particular para hombres, en esto también hay mujeres, también hay niños, y la desesperación, me parece que la parte más fuerte que hay es la desesperación que puede tener una madre, un padre, y me voy un poco al tema de la mamá, porque siempre, pues las mamás somos un poco más, digo, pues tenemos mucho más con los hijos, ¿no? Digo, no quiero decir que los papás no lo tengan, al contrario, digo, es una parte muy, muy de los dos, el cariño, el amor que se les tiene a los hijos. Pero como madre, la necesidad de saber qué fue lo que pasó. Porque estás en una situación, yo por lo que he leído, estás en una situación que no sabes ni dónde está, cometió algún delito, qué fue lo que hizo, si era un muchacho responsable, un hijo estudioso, un buen hijo, y de pronto ya no está, o a lo mejor era parte del sustento de esa familia, y sin saber como madre dónde está, qué fue lo que pasó, o te dicen las autoridades, a lo mejor, digo, son supuestos los que estoy hablando, que estaba metido o estaba involucrado en alguna red y es lo primero que piensan, ¿no? O se puede pensar, se puede presumir, pues estaba metido en algún tema de narcotráfico, de drogas, porque pues por el tipo, por las situaciones que se dieron, a eso corresponde. Dice, Ok. bueno, es esto, pues no hay más, es que seguramente estaba en estos temas. Entonces, como papá o como mamá, tienes la necesidad y el interés de saber qué fue lo que pasó, ¿no? Estoy Entonces, completamente de acuerdo. sí es un tema que tiene, aparte, una connotación emocional muy fuerte, una connotación humana muy fuerte. Es un tema donde no solamente se necesita o se tiene que hacer un trabajo muy intenso, muy importante de la investigación de la fiscalía. También se tiene que hacer un trabajo de acompañamiento con la familia, Así. porque al final la otra persona no está, pero la familia está sufriendo por no saber dónde está. Y es un sufrimiento que trae cuestiones colaterales. Te comentaba, puede ser que sea el sustento de esa familia, Ujú. puede ser que sea un hijo excelente de esa familia, pero finalmente, excelente o no excelente, bueno o mal hijo, desde el punto de vista subjetivo que lo queramos ver, no deja de ser tu familiar y no dejas de estar preocupado y ocupado en querer saber qué fue lo que pasó. No, y como condición humana, pues el hecho de que sea un ser humano, simplemente, pues también a todos nos debe de llamar la atención. Doctora, para ir, como dicen, cerrando sobre toda esta parte, me gustaría preguntarle qué recomendaciones tiene usted o qué considera usted que se debe hacer para pues solucionar estos casos, evitar que sucedan y que ya no se cometan, ¿no? Prevenirlos como tal. No, es fundamental el respeto a los derechos humanos, Ujú. definitivamente. Eh, el, el hecho de que se respeten realmente a como están consagrados en la Constitución, este derecho a la libertad de expresión, derecho al libre tránsito, eh, es muy importante que se garantice por el Estado mexicano todos estos derechos. Es una de las principales obligaciones que se tienen porque están consagradas en la Constitución y es, desde el punto de vista jurídico, es nuestra máxima, ¿no? Aunado a Ok. los tratados internacionales, se tiene que, una de la obligación que tiene el Estado es que vivamos en un verdadero Estado de Derecho. Cuando estudiamos teoría del Estado, escuchamos esas famosas teorías cómo se constituye el Estado y que la teoría de Hobbes, de que otorgas parte de esa libre albedrío a un tercero para que él pueda tener y para que pueda
para que pueda poner orden, ¿no? En una sociedad, porque si no, vivimos en un momento donde cada quien puede hacer lo que quiere, ¿no? Y esa parte que tú le estás delegando al Estado, que está contemplado por estos doctrinarios de teoría del Estado y que dan pie al origen de los estados, pues es precisamente lo que se tiene que buscar, una verdadera protección. Y no solamente debe ser una tarea de Estado, sino es un compromiso, es una obligación que está consagrada en la Constitución. Pues excelente, doctora. Ahora me gustaría, por favor, si nos puede platicar un poco qué vamos a encontrar en su obra. Digo, ya estoy compartiendo pantalla, no sé si la pueden ver, pero sí, ya la pueden ver. ¿Sí se ve, doctora? Sí, sí, sí. Excelente. Pues como dicen, la chulada. Hoy por hoy tenemos la desaparición forzada en México. ¿Qué va a encontrar, aparte de lo que ya nos platicó, qué más puede encontrar aquí el lector, sobre todo para que conozca a cabalidad este tema y pues sobre todo lo comprenda, lo entienda, lo atienda también y sobre todo de una solución a esto, ¿no? Pues mira, es un trabajo de investigación de varios años, es un trabajo en el que se busca exponer y desarrollar un poco o de manera más desde la academia, ¿qué, ¿qué es la desaparición forzada? Porque en principio de cuenta, pues para muchos, pues no se sabía qué era eso, ¿no? Se escuchaba dentro del desaparición forzada, a qué le atribuyes? ¿Con qué lo relacionas, no? Entonces, en el libro van a encontrar una explicación, se divide en 4 capítulos y empieza por la definición de desaparición forzada, ahí como lo estamos viendo. Después el marco internacional y quiénes son los organismos internacionales. Hemos hablado algo del grupo de trabajo, del Comité de Desaparición Forzada, de la Comisión Interamericana y de la Corte Penal Internacional, que bueno, no abordamos mucho, pero que finalmente es la que ante quien se ventilan y se desahogan todo este tipo de situaciones, ¿no? Debe comparecerse el Estado-nación para poder dar cuenta sobre la situación. Como el tercer capítulo se llama La desaparición forzada en México y aborda el contexto que hemos tenido y ahí hay 2 momentos importantes, la llamada guerra sucia y la parte del narcotráfico, ¿no? Que son los 2 momentos que se ha señalado donde más casos de desaparición forzada hemos tenido. Se citan algunos casos de desaparición forzada, se hace un estudio, cómo está la legislación que hemos estado platicando y los avances de los estados. Y el último capítulo es un anexo y en ese anexo viene pues la declaración específicamente de la que estuvimos comentando, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, viene la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas y ese último punto que de manera general estuvimos comentando, que es cómo los estados han avanzado en el tema de legislación. ¿Qué estados tienen mayores avances y cuáles tienen menores, sin perdernos de vista de que es un tema que ya está obligado, que ya está contemplado de manera general y ya es una obligación que se tiene que atender? Entonces es un libro que nos puede servir mucho a los estudiantes de derecho, a los interesados en temas de derechos humanos, a la sociedad civil, para poder entender de qué se trata este tema. Muchas veces nos llegan los comentarios a través de las noticias y no sabemos de qué se trata, qué es, cómo acudir, qué antecedentes hay, cómo estamos. Entonces es un estudio que nace de la academia, que tardé en terminar de desarrollarlo unos 4 o 5 años. Debo decir que a veces el tener otras actividades implica sacrificar y hacer espacio para cumplir con otras. Y tardé en que pudiera salir y quitarle y ponerle y cambiarle el enfoque y ver que no se parezca al texto de X persona que ya escribió sobre la materia, que fuera una herramienta y que sea algo
sencillo, accesible de leer y que sepamos cuál es el marco jurídico, social, histórico, internacional sobre desaparición forzada. Excelente, doctora. Pues de verdad, muchas gracias. Como ya lo vieron en los chats de la experta y la autora, pues creo que es un libro que tiene que estar de cabecera en las bibliotecas. Los invitamos a que lo adquieran, ya está disponible en Tirando Blanc. Digo, siempre el conocimiento es riqueza y al final, pues no hay mayor inversión que la que se hace para nuestro conocimiento. Y pues de verdad, muchas gracias, doctora Patricia Ordóñez, por siempre pues estar atenta y presta con nosotros. Gracias por su tiempo, sabemos que es una mujer muy ocupada, pero sobre todo gracias por compartir un tema que realmente es muy polémico y que necesitamos atención para prevenirlo, para atenderlo y conocerlo, sobre todo para que creemos mejores políticas encaminadas a la protección de los derechos humanos. Pues querida doctora Patricia, este programa es suyo, ¿no? Ojalá nos acompañe en otros temas más. Será siempre un gusto escucharle. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica, pero sobre todo a usted que nos escucha, que nos ve. Por favor, comparta, porque esta información es de vital importancia, como lo señalamos, puede serle de gran ayuda y gran utilidad a cualquier persona, un familiar, un amigo, un vecino, un compañero. Sobre todo también suscríbase para que sean los primeros en que les aparezca cuando tenemos nuevo material. Aquí abajo aparece la parte de suscribir, ahí le da un clic y se suscribe. Y sobre todo también regálenos una manita arriba para motivarnos a seguir construyendo y llevando esta pues difusión cultural a todos ustedes. Muchas gracias y doctora Patricia, estamos a sus órdenes y tenga una linda tarde. Muchas gracias, Juan Antonio. Ha sido un placer platicar contigo y te agradezco mucho el espacio para poder difundir un conocimiento o un trabajo que, como platiqué, es producto de varios años y que finalmente es un hijo editorial, es un hijo literario, y que el mayor gusto o la mayor recompensa que puedo tener es escuchar de expertos, de gente interesada en el derecho, de estudiosos, comentarios sobre el tema. Eso es motivo para profundizar, para continuar en esta labor, y esa es la mejor recompensa, ¿no? El que te lean, el que te digan, sabes que sí, pero te faltó esto, pudiste abordar esto, o mira, en mi opinión es esta, porque de eso se trata, ¿no? De también enriquecer el conocimiento, de seguir aprendiendo y de seguir investigando, y que sobre todo sea base de las políticas públicas de este país. Que no nos perdamos y que al final pues se siga abonando en temas que son de trascendencia social, de trascendencia de derechos humanos, o sea, de trascendencia de la base del ser humano, que ese es el motivo por el cual todo gira en torno a, ¿no?, a la protección de. Muchas gracias y mucho éxito para este programa. Que continúen los éxitos para ti, para tu persona, que también eres una gente estudiosa, valiosa, que anda involucrado en muchos foros y en muchos temas, y que continúen los éxitos y que se siga motivando a gente joven como tú para que pues se involucre en más temas de interés. Solo así me parece podemos hacer algo mejor de nuestra profesión, de nuestra sociedad y de nuestras universidades. Muchas gracias, doctora Patricia. Cuídese mucho y estamos en contacto. Hasta la próxima.